Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Arqueogaste y a todos los que han hecho posible organizar estas jornadas, que nos hayan brindado la oportunidad de participar, sobre todo a los jóvenes investigadores que estamos empezando. Bueno, yo os voy a hablar del comercio y los intercambios micénicos en Italia. Mi interés en este estudio, sobre el cual realizo esta comunicación, era fundamentalmente profundizar en los aspectos sociales de los intercambios, ya que generalmente se trata sobre todo los aspectos económicos y se deja de lado esa parte de las relaciones sociales que existen en los intercambios. A modo de introducción, simplemente quería poneros este mapa. El oeste del Mediterráneo lo consideramos fundamentalmente Italia y sus islas, aunque también está Malta por ahí. Y decir que, como ha señalado la ponente anterior, los contactos con el mundo griego en Italia son bastante antiguos, ya desde el Neolítico, pero bueno, de manera más bien esporádica durante mucho tiempo, y es a partir del Bronce Medio, a partir del 1700 a.C. más o menos, es cuando empezamos a ver que estos contactos son ya estables y se prolongan durante bastantes siglos, hasta el 900 a.C. aproximadamente. ¿Por qué es importante o por qué tiene interés estos contactos? Pues porque durante ese periodo tan prolongado de tiempo lo que sí podemos observar es un grado de interacción muy grande entre las dos comunidades, tanto la egea o la chipriota, que también parece que participa en estos intercambios, parecen haber dejado bastante huella entre las poblaciones locales, sobre todo en aspectos económicos, sociales y culturales. Los yacimientos más importantes sobre los que me baso en este estudio son sobre todo el este de Sicilia y del sur de la península itálica, en esta zona de la costa jonia fundamentalmente, y este de aquí, que es muy importante, el yacimiento de Thapsos, que es una península y por tanto es un lugar ideal para los intercambios. Las evidencias arqueológicas que nos permiten hablar de ese alto grado de interacción entre ambas sociedades son, por un lado, arquitectónicas, en este caso en Thapsos, a partir del siglo XIV, siglos XIV y XIII fundamentalmente, aparecen una serie de edificios que no tienen precedente local. Son estos edificios que muestro aquí en planta, de tipo rectangular y complejo, que coexisten con las cabañas circulares que nos encontramos en los yacimientos locales de este periodo. También, junto a Thapsos, otro yacimiento más pequeño que también es de tipo local, de cabañas circulares, aparece este edificio tan significativo que lo denominaron Anáctoron. El Anáctoron es el palacio o la residencia del rey heládico, el Basileus. No quiere decir que este edificio sea el edificio del rey griego, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Simplemente pues lo denominaron así en su día. Y quería resaltar que más que remitir al mundo griego, este edificio parece que tiene más paralelos en el mundo chiprio-levantino, sobre todo por la talla isódoma de los sillares, que quizás en esta foto no se observa muy bien, pero ese tipo de talla de los sillares no existe en el mundo griego en esta época. Bueno, también señalar que en esta época aparecen toda una serie de evidencias arqueológicas que nos indican la llegada de
de la introducción de ciertos conocimientos técnicos, como son la producción de cerámica torno-egea y de imitaciones de cerámicas, chipriotas también, la producción local de objetos de metal, como estas espadas que muestro aquí, de tipo tapsospertosa, pero que son de tipo egeo, la introducción de la técnica cera perdida en la fabricación de objetos de metal, la introducción de instrumental agrario, aunque esto ya es en el bronce final, y la aparición de elementos arquitectónicos como los que hemos visto anteriormente que remiten al mundo chiprio-levantino. Esto lo digo también porque los ejemplos que he mostrado no son los únicos. También en el sur en la zona de la costa jonia aparecen otros edificios que remiten al Mediterráneo oriental, pero que no he querido extenderme demasiado en ellos. En cuanto a las cerámicas, simplemente destacar que las imitaciones, tanto chipriotas como egeas, son bastante características porque a veces se imita solo la forma, utilizando la decoración de tipo local o indígena, podríamos decir, o en otros casos se siguen utilizando los soportes locales y lo que se adopta es la decoración de tipo micénico o de tipo chipriota. Y la cerámica egea de producción local, también decir que antiguamente todo este tipo de cerámica, que ahora se ha demostrado que es de producción local, de producción itálica, se consideraban importaciones, para que veáis que realmente no existe ningún tipo de distinción entre unas y otras, y no ha sido hasta que se han podido determinar los análisis de procedencia cuando se ha descubierto que son producidas localmente. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué nos dicen estas evidencias? Desde mi punto de vista, aunque no soy la única que les dice esto, estos cambios en la cultura material, estas evidencias, que nos indican un conocimiento especializado y técnico, que desde mi punto de vista solo se aprende mediante un estrecho contacto entre maestro y alumno. No quiere decir que la población local fuera incapaz de realizarlo, sino que para transmitir esos conocimientos ha tenido que existir un contacto muy estrecho entre ambas sociedades. Entonces, por eso yo considero que en esta época, a partir del siglo XIV y XIII, estamos hablando de la presencia de artesanos y comerciantes egeos en el seno de las poblaciones locales itálicas, sobre todo de algunos de estos yacimientos, y también quizás de la presencia de arquitectos, no sé si de manera estacional o permanente, pero seguramente ahí estaba. Y después lo que hice en mi estudio fue comparar este caso arqueológico, dado que la arqueología no daba, entre comillas, para decir mucho más, pues compararlo con otros casos históricos y antropológicos. Aquí simplemente os voy a hablar de dos casos muy concretos, ya que no tengo tiempo para más. El primero que utilicé es el caso histórico del Karun de Canés, que todo el mundo conoceréis seguramente, porque es archiconocido, y es el establecimiento comercial asirio en Anatolia. Lo significativo para comparar ambos casos es el hecho de que la arquitectura, la cultura material de tipo doméstico es siempre anatólica. Es decir, que si no fuera por las importaciones, si no fuera por la presencia de los archivos, sería muy difícil identificar que tenemos ahí a gentes asirias asentadas entre los anatolios. Y en segundo lugar, destacar que en este establecimiento los comerciantes asirios juegan un papel muy importante en los matrimonios mixtos, ya que eran los grandes mercaderes de Asur quienes enviaban a sus hijos a las colonias para encargarse del comercio en la colonia de Canés,
Y allí estos asirios se casaban con mujeres locales para poder tener buenas relaciones comerciales y de esta manera pues relacionarse más fácilmente. En segundo lugar, os presento el sistema comercial Swahili, que este es un caso antropológico y es mucho más interesante porque existen grandes paralelos entre este caso y el que os hablaba de los contactos egeos en Italia, ya que las ciudades de la costa Swahili que comerciaban con los mercaderes árabes que llegaban a la costa, lo que buscaban era tratar de evadir las competiciones, de minimizar la oposición entre comerciantes, y para ello lo que hacían era comerciar con parientes afines. Entonces, como no eran parientes, evidentemente, porque unos eran árabes y otros swahili, lo que hacían era casar a sus hijas menores con los comerciantes que llegaban. Y de esta manera pues, se facilitaban los intercambios. Y por su parte también los comerciantes swahili de la costa, que se abastecían de materias primas en el interior africano, lo que hacían era enviar a sus hijos menores para comerciar con el interior, y allí estos comerciantes se casaban con las hijas de los comerciantes del interior. Entonces los hijos de ambas partes eran los que ejercían como intermediarios, ya que ambas partes confiaban en que ellos fueran fiables a la hora de los intercambios, ¿no? Entonces a mí se me ocurría que este contexto, las evidencias arqueológicas que dejarían estas relaciones comerciales, pues dejaría constancia de importaciones, y también existen ciertas evidencias de la introducción de conocimientos técnicos en el mundo swahili, como por ejemplo las plantas de las casas se ven modificadas, la construcción de las mezquitas, pero no hay un asentamiento claro de extranjeros. Y por ello yo creo que podría asemejarse a lo que vemos en Italia con el comercio micénico y chipriota. Entonces, simplemente a modo de conclusión muy general, yo creo que igual que hemos visto con estos dos ejemplos, los comerciantes egeos y los chipriolevantines se habrían podido asentar de una manera similar. No sería, como se consideraba en un principio, colonias micénicas. En ningún caso podemos hablar de colonias micénicas, evidentemente. Sería muy poca gente muy especializada, artesanos, comerciantes, quienes se habrían asentado entre la población indígena, quienes habrían emigrado y casado con las mujeres indígenas serían muy probablemente los hijos de los grandes mercaderes. Y de esta manera los hijos de esos matrimonios mixtos habrían podido actuar como intermediarios entre la sociedad local y foránea, y de esta manera facilitar los intercambios entre ambas sociedades. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención.